Cracks, Garden of Banban tiene más de 50 personajes que han pasado por esta locura de saga, y mientras muchos ya están más que confirmados como ñam ñam, eliminados de la historia, hay otros, un grupo olvidado, un grupo que desapareció sin dejar rastro, sin funeral, sin despedida, sin justicia. Estos son los personajes olvidados, papus, los que aparecieron con todo el hype, con historia, con un diseño brutal, con una conexión directa al lore, y de un momento a otro, ¡pum!, como si nunca hubieran existido, como si el juego mismo los hubiera borrado con un control Z, chicos. Y cracks, se van a dar cuenta del potencial que tenían estos personajes y que han quedado olvidados como si fueran relleno de la historia. Así que revienta ese botón de like, prepara tus crispetas y tu bebida favorita y suscríbete, porque esto va a estar épico, papus. Y vamos a arrancar como se debe, papus. La inigualable Slow Selim. Cracks, este caso es toda una tragedia, loco. Y digo esto porque Slow Selim no solo apareció con una de las entradas más épicas y aterradoras del capítulo 2 de Garden of Banban, sino que conectó emocionalmente con medio fandom, con sus cortas pero inquietantes frases. Hello, where are you hiding? Please, it hurts. I was promised something big. Bro, ¿qué clase de monstruo dice eso? No era un grito, no era un ataque, era un susurro de sufrimiento, como si ella todavía sufriera en el alma por lo vivido, como si tuviera miedo. Y justo por eso, chicos, me voló la cabeza, porque no era un enemigo más, cracks, era una criatura que parecía estar atrapada en su propia existencia, con una historia o una tragedia detrás. No lo sé, pero era completamente inquietante. Pero espérense, porque en el capítulo 3 de Garden of Banban se pone más turbio. Cuando estamos siendo Stingerfling y estamos caminando por el mismo pasillo, ¡pum!, ahí está de nuevo Slow Selim. Y lo que nos dice nos deja locos. You are not one of them. You are you. You need to hide. They are coming. ¿Qué? ¿Ella puede diferenciarnos? ¿Tiene conciencia de lo que está pasando? Incluso nos advierte, algo viene, y se esconde. Cracks, en ese momento Slow Selim pasó de ser un monstruo random a ser uno de los personajes que posiblemente tenían conocimiento de lo que estaba pasando dentro del jardín abandonado. Ella pudo ser una aliada, un testigo, una pieza clave para entender lo que estaba pasando. Ahora nunca lo sabremos, papus. Y es que luego llegamos al capítulo 4 de Garden of Banban y ¿qué encontramos? A una Slow Selim encerrada en una celda, metida en su caparazón sin dar señales, sin moverse, sin decir nada, que la dejó en ese estado. ¿Por qué le dio la espalda a todo para encerrarse para siempre en su caparazón? ¿Acaso sabía algo o de algo en extremo peligroso y aterrador que estaba dentro del jardín abandonado? Más preguntas que respuesta, papu. El sheriff mismo dice que desde que llegó no ha salido de ahí, ni con gritos, ni con empujones, ni con bombas. Chicos, esto me lleva a pensar que tal vez estaba traumada en su máxima expresión. Y lo peor de todo, papus, esa fue la última vez que la vimos. Cuando el sheriff Toaster libera a todos los prisioneros en medio del caos que causó Bitter Jiggle liberando a Sir Dadadu y los traviesos, nadie sabe qué pasó con Slow Selim, porque en el capítulo 8, cuando vimos a todos los personajes en prisión, ella no estaba ahí. ¿Acaso escapó? ¿La desvivieron? ¿Sigue escondida en algún rincón? ¡No lo sé! ¿Qué ha pasado con ella, chicos? Y aunque aparece de nuevo en Garden of Banban 0 y pudimos volver a verla, pues era su versión bebé, así que no podemos tenerla en cuenta, ya que eso fue antes de los sucesos actuales del lore del juego, es decir, no es la Slow Selim que conocimos en el capítulo 2, la Slow Selim que tenía mucho potencial, esa que hizo una épica aparición, que parecía tener muchas respuestas, que parecía estar sufriendo. Esa misma, papus, lleva desaparecida hace ya varios capítulos. F en el chat por Slow Selim, chicos. Y papus, si lo de Slow Selim te dejó frío, agárrate, porque ahora se viene un caso digno de la realeza, la imponente reina cangura que parecía sacada de un cuento de pesadillas, Queen Bouncelia. Sí, papus, esa figura de carácter bastante maternal
de imponente tamaño, con mirada amable y que se había ganado el respeto del Sheriff Toaster, aquella que tenía una bolsa dimensional en su cuerpo donde tenía encerrado a Sir Dadadoo y sus Nighty Ones, como si fueran peluches poseídos. La conocimos en Garden of Banban 4, sentada en su trono como la gobernante que era y con el aura de un jefe de piso. Sin duda un personaje fuerte, no por nada logró atrapar a los traviesos y a Sir Dadadoo en su bolsa. Pero luego del mal chiste de Bitter Giggle, todo se viene abajo. Sir Dadadoo y los traviesos logran escapar de su encierro y no sabemos nada más de ella en ese capítulo. Hasta que en el tráiler del capítulo 6 de Garden of Banban vemos como su cuerpo está ahí tirado, inerte, sin decir nada, como si ya no estuviera con nosotros, chicos, y esto fue bastante triste. Muchos fans seguían con la esperanza de que pensaban que iba a volver en el capítulo 7, o no lo sé, tal vez en el capítulo 8 con algún regreso épico, pero no supimos más nada de Bouncelia, al menos de momento. Todo parece indicar que la reina fue eliminada del tablero, sin duda un personaje fuerte y que seguramente debía tener mucho conocimiento e información sobre las criaturas dentro de las instalaciones. Queen Bouncelia pudo haber sido clave para entender toda la estructura dentro del jardín. Así que sí, cracks, este es otro personaje que entra en la lista de los olvidados. Y bueno, papus, aquí viene uno de los personajes que te va a dejar con esa sensación de que los desarrolladores nos deben más. El caso más enigmático y misterioso de todo el universo de Garden of Banban, papus. El que está y no está, el que existe pero no aparece, el easter egg viviente dentro de este juego. Sí, cracks, esta es la historia del personaje que vive entre tinieblas e ilusiones. Y sí, hablamos del gran Capitán Fiddles. Y bueno, técnicamente el Capitán Fiddles nunca desapareció, porque, bueno, nunca tuvimos la certeza de que hubiese aparecido. Así que llevamos desde el primer juego viendo sus murales, sus dibujos, sus secuencias en sueños de Singerfling, pero jamás lo hemos visto en vivo y en directo. No hemos hablado con él, no lo hemos visto moverse, no sabemos ni siquiera cómo suena su voz, ni siquiera sabemos si está vivo o qué. ¿Qué pasó con el Capitán Fiddles? Los propios desarrolladores, los Euphoric Brothers, dijeron en su momento que Fiddles iba a tener un rol importante en la historia. Eso es una afirmación directa, chicos. No era una teoría del fandom, era una promesa. Pensé que, bueno, tal vez en el capítulo 3 de Garden of Banban lo veremos, o quizá en el capítulo 4 seguro sale, tal vez en el capítulo 6 ya toca darle chance al capitanazo de entrar en una escena real. Luego pues llegó el capítulo 7 y el capítulo 8 y pues chicos, no apareció fuera de los sueños de Singerfling. Y con cada juego más y más fans fueron abandonando la idea de que Fiddles tuviera alguna relevancia, pero aquí es donde se enciende una pequeña chispa, mis cracks. Y es que en una de las cintas VHS ocultas hay una escena breve, tan corta que si parpadeas te la pierdes, papu, donde se ve al Capitán Fiddles junto a uno de los niños desaparecido. Y es eso, chicos, lo que lo cambia todo. Porque si él está con uno de los niños, eso significa que tiene conexión directa con el misterio más grande de toda la saga, la razón de todo el lore de Garden of Banban. Y es ahí donde muchos creemos que su aparición real está siendo guardada para el gran final. Tal vez en Garden of Banban 9 Fiddles por fin va a salir a la luz, o quizás en el capítulo 10, o simplemente se les olvidó que existía y no saben qué hacer con él, y a lo mejor nunca lo veremos. Pero lo cierto es, papus, que hoy por hoy Capitán Fiddle es uno de los personajes más misteriosos, uno de los más prometidos y tristemente uno de los más olvidados. F en el chat por el capitán, chicos. Bueno, si hablamos del Capitán Fiddles tenemos que hablar de su tripulación, pero ¿qué les puedo decir? Los conocimos en el capítulo 2, son unas variantes de colores con pinta de experimentos incompletos que estaban esparcidos por toda el área médica, tirados como si hubieran estado en alguna batalla o en alguna guerra,
y estaban pues desvividos según parecía. Y lo peor, mis cracks, es que el único que seguía vivo, el gigantón ese, lo estallamos nosotros y bueno, papus, ahí quedó toda la tripulación. Desde ese momento, chicos, no los hemos vuelto a ver ni se volvieron a mencionar en notas o cintas, simplemente se esfumaron, como si nunca hubieran existido. Y a decir verdad, papus, hubiera sido interesante verlos, saber cuál era su misión, por qué había un capitán, cuál era la razón de crear tantos, pero bueno, ni modos. Pero pasemos a los siguientes personajes olvidados. ¿Se acuerdan en el capítulo 6 de Garden of Banban? Cuando aparecen estas 7 versiones deformes de Bitter Jiggle, cada una con un color distinto, cada una con un diseño más perturbador y todas con una vibra bien turbia, chicos. Eran retorcidos, inestables y literalmente 2 de ellos se desviven peleándose y cayendo al vacío. Fue una locura, papus. Lo cierto es que estas copias o clones de Bitter Jiggle, algunas deben estar por ahí sueltas en las instalaciones, pero no se les ha vuelto a hacer mención. Así que podríamos decir que también fueron enviadas al olvido. Y ahora sí, papus, cerramos esta lista con un caso que no solo duele, este caso quema. Porque lo que le pasó a este personaje es como si te subieran al cielo en un cohete y te dejaran caer sin paracaídas. Estoy hablando del que fue, para muchos, el personaje más querido e increíble de la saga. Creó el caos de los traviesos en el capítulo 4, se redimió durante el capítulo 6, luego nos persiguió durante el capítulo 7, sin duda uno de mis personajes favoritos en todo Garden of Banban. Y no puede ser otro si no es Bitter Jiggle, chicos. Sí, cracks, este personaje misterioso, un tantico deformado, con voz bastante particular y turbia que nos hizo correr como locos en el Garden of Banban 7. ¿Se acuerdan, cierto? La música sube, se rompe la puerta, entra Bitter Jiggle en su versión Evil y empieza la persecución más insana de toda la saga. Los pasillos oscuros, los ruidos, la tensión, la música de fondo, el sentimiento de que te va a atrapar en cualquier momento. Cine, papus, en su máxima expresión. Bitter Jiggle estaba poseído por el mismísimo chamuco, chicos. Y justo cuando pensábamos que no teníamos escapatoria, entra el salvador inesperado de este capítulo, el Sheriff Toaster. Y lo que pasa después es de película, cracks. Bitter Jiggle se lanza como bestia a pelear con el sheriff y este hace su movimiento final. Usa una de sus estrellas de la justicia y boom, de un solo golpe, y Bitter Jiggle queda destruido, derrotado. Y bueno, yo fui de los que dije: ¡wow! ¡Qué épico! Esa escena estuvo brutal. Ya era la segunda vez que recibió una estrella del sheriff, así que dudo que alguien se hubiese imaginado lo que veríamos al salir de la sala en la que estábamos. Aparte, que era uno de los personajes más queridos de toda la saga. No lo iban a borrar así como así, ¿cierto? O bueno, eso pensábamos. Pero sí lo hicieron, papus, porque no tuvimos que esperar mucho para que lo confirmáramos al verlo morir en brazos del sheriff, de forma triste y dramática, pidiendo un chiste para él. Fue una escena muy triste, cracks. F en el chat por Bitter Jiggle. Luego, en los avances del capítulo 8 nos ilusionaron con su voz, generando hype, mucha ilusión, pero lo único que quedaba era su asistente de voz, una pantalla con su voz y su cara, chicos. Fue un buen recuerdo, pero debo admitir que jugaron con mis sentimientos. Esperaba ver al bufón en el capítulo 8. Sin duda, siempre será uno de los más increíbles personajes de toda esta saga y lo recordaremos siempre como una leyenda. Y a título personal, creo que podía dar más dentro de la historia. Y ahí lo tienen, cracks, los personajes olvidados de Garden of Banban, los que brillaron por un segundo y fueron borrados sin piedad. Slow Selim, Queen Boucelia, Capitán Fiddles y su tripulación, el Bitter Jiggle y sus bufones. Y por eso quiero que ustedes me digan ahora mismo, papus, ¿cuál es el personaje que más extrañas? ¿Crees que alguno de estos pueda regresar en Garden of Banban 9? Y si quieres descubrir todos los secretos y conocer el nuevo personaje oculto que finalmente ha sido revelado de Garden of Banban 9, dale click ahora mismo a este video que ves en pantalla y te prometo que cuando lo veas vas a querer volver a jugar toda la saga desde cero. Nos vemos en ese video, cracks. Chao, chao.